Buenas noches, bienvenidos a En la Mira de la Ley, este programa justamente que vemos tus derechos fundamentales, todo aquello pues relacionado a la actualidad política y económica geopolítica de nuestro país. Aquí te vas a poder enterar y ver pues la opinión de profesionales de primer nivel. Y hoy queremos tocar el tema de la propiedad como derecho fundamental. Es más, Hernando de Soto pues escribía justamente hace muchos años su libro del misterio del capital, y él decía que la mayor parte de la propiedad era informal, y si esta propiedad podía pasar a la formalidad, podía dar lugar el acceso al crédito para que muchas personas pues puedan crecer en sus negocios y emprendimientos. Y hoy día, aparentemente, por algunas normas legales, esta propiedad podría estar en riesgo en muchos casos, dado que nuestro país es un país altamente informal, donde la presión tributaria está en 15, 16, 17%, es decir, más del 80% de peruanos no tributa o tributa parcialmente. Para ello, pues, para ver el derecho fundamental a la propiedad, hemos invitado a alguien que tiene una experiencia enorme en temas de derechos fundamentales, alguien que ha sido ministro de Justicia, profesor universitario, ha escrito libros de derecho constitucional, ha analizado de arriba abajo la Constitución, ha sido miembro del Tribunal Constitucional y presidente del Tribunal Constitucional. Para ello hemos invitado al doctor Víctor García Toma. Buenas noches, doctor Víctor. Miguel Ángel, ¿cómo le va? Gusto en saludarlo. ¿Cómo está, doctor Víctor? ¿El derecho a la propiedad es un derecho fundamental? Fíjese, a finales del siglo XVIII, cuando se habían consolidado las ideas de la Ilustración, el Iluminismo, se habían asentado los conceptos de persona, dignidad y libertad, se va a establecer la primera generación de derechos fundamentales, que son los derechos civiles y los derechos políticos. En el campo de los derechos civiles van a ser reconocidos primordialmente cuatro: el derecho a la libertad personal, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la propiedad. ¿Y por qué aparece el derecho a la propiedad? Porque es parte de una manifestación de la libertad para el uso, goce, disfrute o reivindicación de un bien. Entonces, el derecho a la propiedad está desde los orígenes del constitucionalismo. Podríamos decir entonces, doctor, que el derecho a la propiedad, que bien lo he indicado, pues es de primera generación, ¿está dentro del núcleo duro de los derechos fundamentales? Sí, digamos, si bien todos los derechos tienen el mismo rango y el mismo valor, evidentemente desde una perspectiva histórica, el derecho a la propiedad está asentado como un derecho básico, tanto en el seno de la sociedad política como en el seno de la sociedad civil. Y todos los ciudadanos estamos muy comprometidos en el resguardo y la defensa, porque digamos, la adquisición de un bien y vuelvo a repetir, el uso, goce, disfrute, reivindicación del mismo es una potestad soberana que cada persona tiene, ¿no? Así es, y esto que a nosotros nos parece algo normal, común, que debe hacer, en otras latitudes no es así. Básicamente, pues, esto, como usted lo está mencionando, es en países donde hay democracia, ¿no? Porque usted considera que el derecho fundamental a la propiedad solamente es propio de los países en democracia, o también en los países en dictadura o los países de repente comunistas. ¿Existe también esta forma de derecho, o todo lo tiene el Estado, o todo lo tienen pocas personas? En buena parte del siglo XX la gran discusión, sobre todo por la influencia que en ese momento tuvo el marxismo-leninismo, era el de que el Estado debía hacerse responsable del dominio de las cosas, ¿no? Y en consecuencia, el mundo se dividió en dos grandes corrientes del pensamiento y de la acción política. Los países que creían en la democracia, en el libre mercado, que creían en los derechos civiles y políticos, y aquellos otros que tenían una concepción del mercado concentrado, dirigido por el Estado, en donde la propiedad era parte de las facultades del cuerpo político y en donde
ciertamente se prefería los derechos sociales y culturales antes que los derechos civiles y políticos, ¿no? Doctor, dentro de sus estudios, porque usted es uno de los estudiosos, más grandes estudiosos de este país, en la actualidad hay algunos países donde el Estado es dueño de todos los bienes. Bueno, si bien es cierto que China ha abandonado buena parte, digamos, materialmente ha abandonado buena parte de las tesis del marxismo, no ha dejado de ser una sociedad totalitaria. Y dentro de esa sociedad totalitaria, si bien es cierto, ahora se permite la propiedad privada, sin embargo, mantiene una parte de la misma bajo su férula, ¿no? No se ha abandonado. Y existen otras comunidades ya más primitivas, de un marxismo más primitivo, que son pues, Cuba, Yemen, Corea del Norte, donde, digamos, se han repetido las viejas experiencias de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Así es, al día de hoy todavía hay algunos países donde el Estado es dueño de todo y no existe el concepto de propiedad privada. Y todavía hay algunos ingenuos que en el Perú repiten esas tesis, ¿no? Así es, lo siguen repitiendo, sin tener en cuenta pues que es parte de los derechos fundamentales de primera generación. Así es, que fueron reconocidos desde finales del siglo XVIII, ¿no? Para la masa hay algunos que no entienden mucho. ¿Es lo mismo el derecho de propiedad con el derecho de poseer un bien? No, son dos cosas. En primer lugar, el derecho a la propiedad es una facultad, un atributo de rango constitucional. El derecho a la posesión, que es una facultad menor, ¿no es cierto?, forma parte de la legislación civil. O sea, no son comparables, digamos, en jerarquía, ¿no? Y en consecuencia de resguardo o respeto que la ley debe darles, ¿no? En ese camino, justamente del resguardo de la Constitución, de la protección de la propiedad privada, nuestro sistema constitucional peruano, ¿qué garantías le otorga a la propiedad privada? Bueno, en principio, desde el punto de vista constitucional existe la acción de amparo, ¿no? Y incluso el Código Procesal Constitucional señala de que si existe otra vía igualmente satisfactoria a la que ofrece el amparo, puede utilizarse la legislación civil. En consecuencia, ya sea porque el amparo resulta siendo el instrumento procesal más adecuado o porque por derivación del código lo es la legislación civil, por lo menos desde el punto de vista formal, el derecho a la propiedad aquí en nuestro país está garantizado y es parte de la responsabilidad de los órganos jurisdiccionales el que esa defensa sea efectiva. Usted en su participación como miembro del Tribunal Constitucional, ¿cuál ha sido el comportamiento de las sentencias del Tribunal Constitucional con cara a la protección del derecho a la propiedad? Digamos, ese es un derecho básico, no solamente para el individuo, sino es un derecho fundamental en el ámbito del modelo económico. Nosotros tenemos un modelo de economía social de mercado que podríamos dividirlo de la manera siguiente. Por un lado, nuestra Constitución defiende al inversionista, defiende al dueño de los medios de producción y en consecuencia les garantiza la libertad contractual, la libertad de trabajo, el derecho de propiedad, la libertad de comercio, la libertad de industria, la libertad de comercio, la libre iniciativa privada. Defiende a los trabajadores en relación a sus derechos individuales y colectivos, la jornada ordinaria de trabajo, la remuneración mínima vital, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la sindicalización, la huelga. Defiende a los consumidores en el sentido de que la ley debe garantizar que los productos que se ofertan en el mercado cumplan las características, calidades o condiciones que la oferta señala. Que esos productos no hagan daño a la salud y en tercer lugar que sean fruto de lo que se llama el libre juego de la oferta y de la demanda. Y por cierto, aparece el Estado en la responsabilidad de asegurar que la distribución de la riqueza derivada de la actividad económica pueda ser redistribuida a través de las políticas sociales, fomentar la inversión y evidentemente controlar que no haya
alteración de la libre competencia, ¿no? En ese contexto, una piedra angular de ese sistema es la propiedad. Entonces, se defiende la propiedad tanto como un bien personal, como parte de los, de los elementos constitutivos de nuestro modelo económico. Y esta protección solamente la ha tenido la Constitución del 93 o también la tuvo la Constitución del 79. En puridad, la Constitución del 93 es una constitución de balance, es decir, toma el texto del 79, respeta toda su estructura, mutila algunas partes que luego el Tribunal Constitucional repone, sobre todo los derechos sociales, e incorpora algunos nuevos elementos, algunos de ellos importantes e interesantes. La igualdad de trato entre el inversionista nacional y extranjero, el derecho a el tema de los contratos ley, la autonomía del Banco Central de Reserva, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, en términos generales, entre sumas y restas, aporta a la consolidación del modelo económico. Pero todo esto tiene su sustento en el texto anterior, el texto del 79, ¿no? Así que históricamente, pues, nuestro país protege la propiedad privada. En el caso nuestro, desde la Constitución de 1823, la primera Constitución republicana, ¿no? Ahora, la propiedad privada tiene ciertos límites o restricciones. No es que también sea irrestricta en nuestro país. Tenemos algunas figuras, pues, como que las personas que son de otros países no pueden adquirir en algunas áreas geográficas. Y también tenemos el derecho, pues, a la expropiación, que es un derecho a la limitación, y por ahí también se desliza la figura de que el derecho de la propiedad tiene que estar en armonía con el desarrollo del Estado, que por ahí también han entrado otras figuras legales no expresas con la limitación a los extranjeros, ni con el tema de la expropiación. Pero básicamente, ¿es correcto que existan estas limitaciones a la propiedad privada? Sí, por lo siguiente. Se habla del ejercicio del derecho a la propiedad en armonía con el interés social. Así o en es. armonía con el bien común, que viene a ser lo mismo. Esto lo hemos tomado de la Constitución mexicana del año 17, que es, digamos, la que finalmente formaliza jurídicamente la Revolución Mexicana, que fue una revolución fundamentalmente agrarista, ¿no? Entonces, allí queda consolidada que el uso, el ejercicio de la propiedad tiene que conciliarse con el interés de la comunidad. Luego aparece la figura de la expropiación, porque en algunos casos se produce un conflicto entre la propiedad privada y, por ejemplo, la necesidad pública de construir, pues, un hospital, construir una carretera, ¿no es cierto? Lo que ahora está ocurriendo, que están haciendo en Lima, pues, la línea 1, 2, Claro. 3, 4, 5, y requiere mucho de expropiación. Claro, pero ese acto de expropiación, que no se puede discutir, porque el Estado aquí ejerce su soberanía, pues, digamos, estamos hablando de intereses diferentes. Uno es el interés o el derecho de un particular y el otro es el derecho de la colectividad, ¿no es cierto? A tener ese hospital, a tener ese hospital. Pero el acto expropiatorio está regulado en el sentido de que la persona afectada tiene derecho primero al justiprecio y a pelear ese justiprecio judicialmente, ¿no? Claro, o sea, básicamente no es que te quitan y no te dan nada. No. Tienen que pagarte el valor del bien. Claro. Entonces, básicamente es como una venta forzada, pero no es una limitación directamente. Y tú puedes discutir el monto que el Estado finalmente te intenta dar, ¿no? Lo puedes discutir judicialmente. Así es. Y el otro tema del que tú aludías es al impedir que los extranjeros tengan propiedad en zonas de frontera. En zonas de frontera y tiene de los medios de comunicación, una justificación, también sí, pero en el primer caso tiene una justificación porque hay que defender, pues, la soberanía y la integridad territorial, ¿no es cierto? Y en consecuencia se planteaba en base a esa tesis ha surgido. Y en relación a los medios de comunicación social, el tema es que se pueda temer de que alguna potencia extranjera o algún grupo económico o político intente influir o desnaturalizar la actividad política nacional pueda utilizar ese medio de comunicación, ¿no? Claro, porque básicamente, pues, nuestro país
es un país con 30 millones o un poquito más de habitantes, no es tan grande en cantidad de población y también de inversión. Hay otros países pues que tienen muchísimo más población y dinero propios de inversionistas que podrían venir y con su inversión apoderarse de todos los medios. Pero digamos, los avances tecnológicos han hecho que esa regla de protección sea obsoleta, porque ahora digamos, en el cable, uno no solamente ve televisión nacional, sino ve televisión extranjera y en consecuencia la información que recibe puede ser una información. Y ahora el cable, y tenemos ahora internet, y ahora tenemos las redes sociales. Las redes, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las redes, ¿no? Resulta muy curioso que muchos jóvenes que estaban en el periodo de la pandemia empezaron a recibir a través de estas redes sociales esta convocatoria para la marcha contra Merino. Estoy seguro que muchísimos no sabían ni siquiera quién era Merino. Estoy absolutamente seguro. Tampoco sabían exactamente por qué estaban marchando, pero lo más importante es nadie sabía quién estaba organizando eso, ¿no? Bueno, ese es lamentablemente el poder de las redes, ¿no? Claro. Cuando, digamos, el ciudadano no está preparado para tener una percepción crítica de la información que recibe, ¿no? Claro, un tiempo se decía que los medios de comunicación, por eso es que se restringía también, era un cuarto poder, pero ahora con este tema del internet, las redes sociales, ya este cuarto poder se está diluyendo o esparciendo a las redes sociales y al internet. Sí, efectivamente. Ahora, hay otros poderes alternativos, ¿no? Uno es el poder del Ministerio Público, digamos, porque es un poder desmedido y desmesurado. Los organismos autónomos. Pero no, sobre todo el Ministerio Público, ¿no? En esta coyuntura. Y el otro es la Corte Interamericana. Ese es un poder que no tiene controles. Nadie controla al controlador. Te cuento una experiencia, ¿no? Un caso. La Constitución ecuatoriana, como la nuestra, tiene un artículo que dice que el matrimonio es la unión entre un varón y una mujer. Y tiene una ley que es la ley de unión civil. Entonces, desde la perspectiva ecuatoriana, ellos consideran que han logrado, digamos, regular jurídicamente una expectativa, no es un derecho, una expectativa o interés de una minoría. Pero resulta que alguien dijo, no, yo no quiero unión civil, yo quiero matrimonio. Como también se ha planteado en algún momento en el Perú. Claro, entonces se va a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana, donde dice que tanto en la Convención como en la Constitución ecuatoriana, donde dice que el matrimonio es la unión entre un varón y una mujer, interpreta que el artículo, fruto de una interpretación evolutiva, habla de que es la unión incluso entre dos personas del mismo sexo. Entonces, eso ya es la tergiversación absoluta. Yo no estoy en desacuerdo de que se discute y eventualmente se apruebe, pero esa es una potestad del Congreso, de la democracia representativa. Es parte de la soberanía. Eso es una decisión del pueblo a través de sus representantes. No puede ser fruto de 5 o 7 personas, digamos, cuya palabra pues se convierte en texto sagrado, ¿no? Y ahí viene pues la Corte Interamericana tiene el poder de legislar a través de sus sentencias. No puede, a diferencia del Tribunal Constitucional, que puede crear derechos porque existe la figura del precedente que está establecida en el Código Procesal. La Corte solamente puede establecer si un Estado ha violado o no ha violado la Constitución. Su papel no es crear nuevos derechos. Su papel no es desconocer la Constitución, la Convención que dice defender para decir cosas que esta no dice, ¿no? Pero en ese momento, en ese contexto estamos actualmente en América Latina. En el Perú, la Defensoría del Pueblo, que es una institución del Estado, no es algo privado, no es algo un grupito, está discutiendo la constitucionalidad de cómo está hoy la ley de pérdida de dominio, que es una figura legal que sin que una persona sea sentenciada, pues se le puede quitar todos los bienes, incluso no solamente quitárselos, sino vendérselos, sin tener ninguna sentencia, sin tener ninguna sanción. Esto de alguna manera pues contraviene, según la posición de la Defensoría del Pueblo, al derecho a la propiedad privada como derecho fundamental,
y pues el otro lado dice que no, que esto sí es constitucional, porque justamente en base a lo que usted comentó del artículo que se ha traído de la Constitución mexicana, no se tiene que ejercer la propiedad en armonía con el interés social. ¿Cuál más o menos es su punto de vista? En primer lugar, hay un problema fáctico. En un país donde hay 80% de informalidad, la mayoría de las personas tienen bienes pero no tienen título. Por ejemplo, las casas en nuestro país se hacen como comentábamos hace un de rato, autoconstrucción. No solamente el tema es más del 80% de peruanos no paga tributos. Es decir, porque esta ley de pérdida de dominio le quita los bienes que no le importa si tú hayas cometido un delito, solamente que ellos consideren que haya sido producto probablemente de algo ilícito o ilegal. Incluso se aplica en los casos de faltas administrativas, que no son delitos. Y esa ley tiene, aparte de un problema fáctico, porque el que no tiene título, ¿cómo puede probar que es propietario? Con 80% de informales, pues, ¿no? Mejor dicho, ya perdió la casa, ¿no? Dos, se afecta el derecho a la defensa, se afecta el derecho a la presunción de inocencia. No se respeta la cosa juzgada, porque uno puede salir absuelto y eso no significa que el bien se le restituya. No solamente, ha habido casos justamente que la Defensoría del Pueblo ha manifestado, ha expresado en estos debates, que justamente hay personas que han sido absueltas y el bien que se le había quitado, el Estado ya lo había dispuesto, lo tenía otro y estaba deteriorado para otros usos, y cuando habían sido bienes, vehículos, ya estaban completamente inservibles en algunos casos. Claro, y una discusión, digamos, residual sobre la propiedad, pues no puede durar 8 o 10 años, ¿no? Así como no puede admitirse que en el caso de las personas que están siendo procesadas por el caso Frontón, ya van 32. Entonces, eso ya no es justicia, ¿no? Entonces, si eso sucede, digamos, en el caso de los derechos fundamentales, en el caso específico del derecho a la propiedad no puede durar un juicio 10 años, ¿no? Que tenga que esperar 10 años para que el bien, como tú has dicho, ¿qué bien me van a devolver? Doctor García Toma, básicamente pues esto es algo que realmente es muy discutible, y aquí hay un tema que es clave en esta ley vigente, o que por ahí hay una modificación que se había dado. Este derecho a que te quiten la propiedad, ¿ya?, en base a un ilícito, puede ser administrativo, civil o penal, te quiten tus bienes, según esa normativa es imprescriptible. O sea, que toda la vida te pueden perseguir. ¿Eso es constitucional? La figura de la imprescriptibilidad tiene una contradicción con el mundo del derecho. El mundo del derecho se rige por el principio de seguridad jurídica. Nadie puede permanecer eternamente en la incertidumbre. Hay un momento en que esa situación de incertidumbre tiene que cesar para que, digamos, la estabilidad, que es la base del orden jurídico, vuelva, ¿no? Entonces, aquí se afecta este principio de seguridad jurídica. Los que defienden la imprescriptibilidad dicen que si no hay la figura de la imprescriptibilidad, el Estado peruano se estaría convirtiendo en un país lavador de activos. ¿Eso es así? Digamos, lo que se está defendiendo en puridad es la incompetencia, la ineptitud y la incapacidad del Ministerio Público, del Poder Judicial, de en un tiempo razonable poder dirimir, digamos, si hay o no hay delito y si la persona imputada es o no es la responsable de ese delito. Entonces, no se le puede cargar a los ciudadanos las culpas de una responsabilidad que el Estado le ha asignado a esos jueces y fiscales incompetentes. Justamente en estos días ha habido el caso de una señora que fue maltratada por un abogado, le gritó y se ha hecho público en las redes sociales, pero cuando se ha comenzado a hurgar el caso en sí, porque ella hablaba de mi propiedad, de un desalojo, y realmente no era un desalojo. Lo que había habido es que esta señora compró un inmueble, ¿ya? Ella está viviendo en el inmueble, ha habido que el vendedor le han hecho un proceso de pérdida del dominio contra el vendedor, ella ya había comprado, y ahora han declarado que justamente sí corresponde la pérdida de dominio
y contra el nuevo adquiriente le están quitando la propiedad y están disponiendo su desalojo. Ahí hay otro problema, el problema de buena fe. Si se puede probar que yo he adquirido un bien sin entrar en connivencias con el vendedor y lo he hecho, digamos, razonablemente, entendiéndose que ese bien tenía un origen lícito, ¿cómo se me va a afectar? ¿Usted considera pues que la aplicación, como está haciendo estas fiscalías de pérdida de dominio, es un abuso? Incluso algunos sostienen que la fiscalía está tomada por un sector con un sesgo político determinado y está utilizando la pérdida de dominio para perseguir a sus enemigos supuestamente políticos y quitarles sus bienes y dejarlos sin nada. El tema es más complejo. Efectivamente, en el Ministerio Público hay un sesgo ideológico de persecución a determinados sectores políticos, pero también a eso le suman la ineptitud y la corrupción. Entonces ya no es un vicio, son 3 vicios que están enquistados en una institución que es central en la vida del país. El Ministerio Público fue independizado del Poder Judicial para establecer un mutuo control. Así como el Ejecutivo y el Legislativo se controlan mutuamente en el ejercicio del poder político, se estableció la independencia del Ministerio Público para que éste controle al judicial y el judicial controle al Ministerio Público. ¿Pero qué ha sucedido? Que juegan a los Batman y Robin. Fíjese usted, el fiscal Pérez y al juez Cargoncho. Son hermanos. Digamos, lo que pasó cuando tú haces un proceso, ya no luchas contra uno, luchas contra dos. Contra dos. Es más, ya está sentenciado. Cuando el juez se supone, este juez, en este caso, es un juez de garantías, ¿no? Pero no, juegan en pared. Ya tiene un sesgo. Claro, por el sesgo político, ¿no? Básicamente, ¿usted considera que así como está esta ley de extinción de dominio, que es imprescriptible, que persigue cualquier tipo de supuesta ilicitud, ya sea civil, penal o administrativa, que justamente no se requiere una sentencia firme, ni siquiera una sentencia que de primera instancia, ¿es constitucional, es un abuso o está bien? No, está claro que se violenta el derecho de defensa, se violenta la presunción de inocencia, se violenta el derecho a la cosa juzgada, se afectan los principios de seguridad jurídica, el principio de buena fe y en consecuencia su presencia en el, digamos, además lo que es peor aún, cuando se utiliza con fines políticos, el daño es aún más grave, ¿no es cierto? Porque lo que se hace es, de alguna manera, impedir que ciertos sectores políticos puedan realizar sus tareas o sus actividades políticas totalmente de manera normal, ¿no? Claro, doctor, porque básicamente esta pérdida de dominio se creó en Colombia con la finalidad de perseguir el tráfico y quitarle todo al tráfico y dejarlo sin nada, ni siquiera que se pueda defender, ni siquiera que pueda contratar un buen abogado, con la finalidad de que el abogado sea el abogado de oficio que le pone el Estado y que también a veces juegue en contra. Es decir, todo su sistema en su contra, a pesar pues de que haya sido una figura para un tema del tráfico ilícito de droga, pues no se puede vulnerar derechos fundamentales. Y esa figura se ha traído al Perú y se ha ido más allá del tráfico ilícito de drogas al crimen. Ahora, cualquier ilícito, tenemos casos terribles que la Defensoría del Pueblo, señora que tiene una casita que no puede justificar cómo lo compró. Jamás va a poder justificarlo. Y porque es informal, no es ilegal, es informal. Ya no ha cometido un delito, hay una informalidad, pues el Estado le termina quitando su propiedad. Incluso hay transferencias de vehículos que no se formalizan, ¿no? Te compro el micro, tú me entregas el micro y bueno, ya pues, se dan la mano. Se dan la mano y ya está. ¿No? Nadie va le entrega la tarjeta de propiedad y ya tú muestras la tarjeta y entonces, se acabó. A esa persona la estamos afectando, ¿no? Y no ha cometido ningún delito. Básicamente, entonces, en nuestro país podríamos decir pues que esta figura de la pérdida del dominio, en algunos casos, no en todos, se está utilizando para perseguir a los oponentes de un segmento del Ministerio Público que está sesgado, ¿no? Nadie dice que la ley deba desaparecer. La ley tiene una finalidad: perseguir el crimen organizado, perseguir el narcotráfico. Perfecto. 2, que está siendo mal utilizada y que merece una reforma, cierto. Pero adicionalmente habría que
llamar profundamente la atención de la conducta de los jueces y los fiscales que han pervertido esa ley y que en otros casos ya no es un acto de perversión, sino es un acto de incompetencia, una falta de una ineptitud que hace que estos juicios se conviertan en interminables, y por eso hay la necesidad de que sean imprescriptibles. Justamente ese punto final, no solamente sobre esto, que una acción legal sea imprescriptible y ahora para quitarte o tus bienes o investigarte, ¿eso es constitucional? Digamos, la figura de la prescripción forma parte de uno de los atributos de la seguridad jurídica, porque nadie puede estar en una situación de incertidumbre. El Estado tiene un tiempo y un periodo para investigar, sancionar y condenar. Si ese periodo, que en el caso peruano, digamos, no son periodos breves, finalmente vence, el Estado ha perdido su derecho a actuar por su propia incompetencia, por su propia falta de responsabilidad. No podemos tener a una persona, digamos, procesada eternamente, ¿no? O que te quiten, o que estés en riesgo, que te quiten tu propiedad eternamente. Y pongo, por ejemplo, muchas veces ni siquiera procesadas desde un punto de vista de delitos. Claro, pongo un ejemplo, el caso de las esterilizaciones, donde está el congresista Aguinaga. ¿Cuántas veces se ha archivado ese proceso? 7. ¿Y cuántas veces se ha sido reabierta? 8. Ahí definitivamente algo camina mal. O sea, que se haya reabierto 7 veces el caso, se haya archivado 7 veces y todavía continuemos con el tema, ya hay algo más. No da seguridad. Algo más que justicia. Así es. Muchas gracias, de verdad es un placer, un honor escucharlo y poder entrevistarlo y ver su opinión en este tipo de temas. Muchas gracias. Ya saben todos, En la Mira de la Ley, los lunes y los jueves a las 5 p.m. No te olvides, ingresa y suscríbete.